Muy buenas noches y bienvenidos, amables televidentes. A todos las gracias por acompañarnos una vez más en esta noche en una cita Encuentro con Jordi. La semana pasada estuvimos presentando todo un especial y hoy volvemos a la normalidad y presentándole un nuevo invitado y también parte del comentario. Esperando que disfruten todo lo que tenemos para hoy, para todos ustedes. Amigas y amigos, en la parte del comentario de esta sección que hemos diseñado, pensándolo bien, hay varias cositas que quiero tratar de manera escalonada y breve. Lo primero es, en esta semana se dio una especie de amplitud a lo que uno llama el toque de queda por el presidente de la República. Eso puede que lleve a una sensación, uno dirá, bueno, como de cierta confianza. Lo peligroso sería que se exceda esa confianza. Entendíamos que era lo más plausible, que se esperara tener por lo menos una gran parte de la población vacunada. Nosotros hemos hecho un buen trabajo como país en ese sentido, a diferencia de otros en el mundo. Ahora bien, vuelvo y repito, yo creo que debió esperarse que la vacunación estuviese más avanzada y así pues tener la realidad de que no hubiese un rebrote, de que la situación de lo que se dio hace un par de semanas con la Semana Mayor, en fin, creo que lo más prudente hubiese sido eso, pero ya se dio. Ahora lo interesante, lo importante es que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte en el aspecto del cuidado, de la protección. El hecho de que estés vacunado no quiere decir que estés inmune. El hecho de que aún más no lo estés, pues entonces debes seguir protegiéndote y protegiendo a los demás. El aislamiento, eso no se ha cumplido a cabalidad últimamente y prácticamente nosotros estamos cubiertos por la divinidad de alguna manera. Pero hay que reiterar, mucho cuidado en relación a esta nueva disposición de un poquito de flexibilización en cuanto al toque de queda se refiere. Y si uno ve el caso de Israel que ya acaba de abandonar las mascarillas, pero en Israel más de la mitad de la población está vacunada, que es lo que entendíamos, al menos se podía haber hecho aquí. En otro tema, señores, el caso preocupante, quizás para mucha gente pasó desapercibido o no comprendan la envergadura que tiene. Y nos referimos con esto al caso Odebrecht. El caso que si uno menciona, de una vez piensa en la palabra corrupción, impunidad. Esta compañía tomó de todo el mundo a República Dominicana como el centro para el pago mediante una oficina de sobornos. Qué pesado, qué frustración sería que el día de mañana, de los pocos países, aún teniendo ese elemento, seamos de los que no hayamos tenido sancionados ni condenados con relación al caso de lo que hemos hablado. Ahora bien, desde el inicio lo advertimos hace par de años. En la manera en la que se llevó a cabo, se violaron, o mejor dicho, violar no es quizá la palabra, aunque cabría, pero no se tomaron los debidos requerimientos del lugar. La anterior administración de la Procuraduría, que sigue siendo una nebulosa, algo de lo que no se debe hacer desde el Ministerio Público, fue la administración que llevó a cabo Jean Alain Rodríguez. Y todos aquellos que junto a él, ¿verdad?, que ya no están en la actual, pues tendrán ese fardo, aunque no se ejecute en su contra ninguna acción,
que lo entendemos dolosa, quedará para la historia ese baldón. El tribunal colegiado que está conociendo de ese expediente acaba de rechazar las delaciones del caso de Brecht. Rápidamente, ¿qué son las delaciones? Documentos en los que consta muchas de las confesiones de las situaciones, de cómo se manejaban los sobornos en el país. Es verdad que algunas o una gran parte de esa documentación está sellada, pero no se tomaron en consideración los requisitos que establece al menos el 312 del Código Procesal Penal de nuestra nomenclatura jurídica en el aspecto procesal. Es como si usted le hubiese dado ese expediente a un muchacho que ni fuera abogado o que estuviese acabado de graduar o que no ejerciera la materia penal, entonces comenzara a ejecutar acciones. Lamentablemente, hoy vemos los lodos de aquellas aguas. No se hizo lo que se recomendó, incluso en la resolución que emitió el juez de la instrucción hace años, en el 2017, le dijo al Ministerio Público de entonces qué tenía que hacer. La propia hoy procuradora, antes juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, le advirtió a ese Ministerio Público de entonces: miren, señores, si ustedes no acomodan, si ustedes no llevan a cabo lo que tienen que hacer en ese expediente, puede caerse. Bueno, ahí está el ejemplo en esta frustrosa semana en el aspecto jurídico. Qué pena. Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes que quizás no manejan el aspecto jurídico, no lo podrán comprender a ciencia cierta, salvo a esperar cuál será el resultado final con la sentencia. No se fue a Brasil, no se interrogó a Vasconcelos ni a los otros gerentes de esa compañía, que lo establecía la propia resolución. Fue el propio juez de instrucción que le dijo al Ministerio Público de esa época: mire, usted tiene que hacer esto, y no se hizo. Entonces, más que un error, más que un olvido, es un dolo. Es algo que usted sabe que va a crear daño. Es lo mismo que sucedió con el caso de O.J. Simpson, cuando en aquella oportunidad se le puso los guantes para que se los midiera. Pero tú tienes que saber las consecuencias jurídicas de cada acción como Ministerio Público. Entonces, todo eso fue obviado. Aviesamente, lo que usted quiera. Pero hoy los resultados, ¿qué dicen? Como alguien que muchas veces me establece, al fin y al cabo, ¿cuál fue el resultado final? No se hizo. Entonces, de alguna manera, quedará, vuelvo y repito, para el baldón, el fardo negativo de esa administración de Ministerio Público, que ya hemos mencionado, y que hoy el actual lo que está haciendo es tratando de navegar en un lodazal para llevar a algo seguro ese caso Odebrecht. Finalmente, señores, pasando a un último tema, el caso de las causales, el presidente de la República, Luis Abinader, insiste en que puede llevarse a cabo un referéndum en esa parte. Lamentablemente, señor presidente, tiene que ver quién le está aconsejando, porque me parece que no lo está haciendo de la manera correcta. Es como que usted, y lo decía una propia dirigente de ese partido, del PRM, y senadora de la República, en el caso de Farideh Raful, como que usted, para cada derecho, tendría que estar, que es un derecho fundamental, tendría que estar poniéndolo en cuestionamiento ante la población para si esa persona o la gran mayoría de la población tiene o no acceso a ese derecho fundamental. Nos parece que esa no es la vía. ¿Cuál es la vía, señor presidente? El Senado y la Cámara de Diputados. Ellos son los que tienen la responsabilidad de decidir sobre ese tema. Que prometieron en campaña muchos de ellos y ahora quieren olvidarse de ellos por una presión, lo que fuere. Eso es otra cosa. Pero en ese tema del referéndum tenemos que establecer al señor presidente de la República que no es un tema que debe abocarse por esa vía jurídica, aparte de que no existe al día de hoy. Habría que crearla. Está establecida, mencionada, pero tendría que ser fundamentada de cómo se haría en la propia Constitución, cosa que nunca se llegó a realizar en la Constitución del 2010.
Bien, señores, en esta parte hemos finalizado con los comentarios, esperando que de alguna manera hayan tenido una orientación. Nunca pretendemos que nuestras ideas sean la imposición para nadie. Simplemente son eso, lo que es la opinión de quien les habla y tratando de acercarse a lo más justo y equitativo posible. Vámonos a una pausa y volvemos. Bien, amigas y amigos, en esta semana que culmina, 25 de abril, precisamente ayer se cumplían 56 años de la gesta de abril, Revolución de Abril. Muchos historiadores le tienen una denominación diferente. Bueno, la situación es que el invitado de hoy precisamente es una de las mejores referencias de esa fecha. Vamos a conocer del personaje y también del momento que se vivió en República Dominicana, que cambió totalmente nuestra historia política, económica, social, de toda índole. ¿Qué hubiese sucedido de no haber ocurrido esos hechos y de no haberse dado el golpe de Estado de Bosch? Tantas preguntas tendrán quizás una respuesta en el personaje que tenemos para la noche de hoy. Fafa Taveras. Rafael Fafa Taveras. Veamos. Bien, estamos ante una figura que muchas veces lo que hemos sabido de él por los libros, los diarios, y es una de las mejores referencias de la gesta de abril, que a propósito, en esta misma semana se cumplen 56 años. Rafael Fafa Taveras, gracias por recibirnos en su hogar. No, gracias a ustedes por venir a mi hogar, porque yo sé que tú no habías nacido con la fecha que se recuerda ahora. No, no, es correcto. ¿Cómo se define Fafa Taveras? ¿Yo cómo me defino? Sí. Como una persona que con el tiempo se dio cuenta que el pasado no tiene arreglo, que la vida es la actualidad, que el pasado es una referencia, porque hay gente que vive esclavo de su memoria. Y yo he sobrevivido gracias a que mi vida es la actualidad. ¿Cómo puedo proyectar la herencia que tengo del pasado en lo que viene? Entonces yo soy un hombre de la actualidad. Qué bien. ¿Usted es de Salcedo? De un campo de Salcedo. ¿Conozco Salcedo? Sí, de Conozco Salcedo. ¿Cómo era su niñez? Rápidamente. Me crié con mis abuelos. Dos abuelos que recuerdo con un inmenso amor porque me trataron con una condición muy especial. Mi abuela era una beata, muy creyente, muy activa, y mi abuelo era un viejo vinculado a todas las creencias y supersticioso. Y haberme creado en medio de esa dualidad armónicamente manejada, me llevó a que los primeros tiempos de mi vida, mi abuela me indujo a que yo fuera sacerdote. Wow. Me llevó a ser monaguillo y por fortuna me rechazaron en 2 oportunidades para aceptarme en el seminario, porque mis padres no eran casados y en ese tiempo la iglesia era muy exigente. Claro. Y luego también el haber vivido con mi abuelo en ese problema de relación con los supersticiosos fue un factor de la vida que me ayudó muchísimo, porque así yo pude intentar ser cura y ser en los hechos, yo fui un brujo en la 40. Qué bien. ¿Cómo llega Fafa entonces, estando en Conuco Salcedo, con eso que acaba de explicar, cómo llega a estar vinculado con la lucha revolucionaria? Precisamente porque yo era un hijo de la actualidad, no de la memoria. En la era de Trujillo era la sumisión y todo el tema de la dictadura. Yo trabajé con un conjunto de sacerdotes, incluido el padre Daniel Cruz de Santiago, que después murió solo.
y un grupo de seminaristas que eran mis compañeros, no había mucho en la iglesia, y que en las vacaciones del 59, con el intento de los expedicionarios llegar aquí, Sí. eso fue una conmoción en el alma de nuestra generación. Yo era estudiante de Derecho entonces, Wow. y sobre esa base que nos reunimos, los sacerdotes, los seminaristas, y nosotros fundamos un movimiento llamado Acción Clero Cultural, Clero cultural. para tratar de, usando nuestros vínculos, Sí. proyectar nuestras creencias. Y por una de esas cosas de la vida yo propuse que para poder actuar en una sociedad tan marcada por la persecución, había que hacer un acto público primero, de los seminaristas y nosotros, los jóvenes universitarios, en reconocimiento a la política del jefe, para que pudiésemos después trabajar y que no me hicieran caso. Y así yo tengo una declaración, un discurso en el Caribe de esa época, vestido de blanco como universitario al frente de ese movimiento. Sí. Y entonces... ¿Y la conserva? No, la conserva no, pero fue en ese tiempo. Pero fue en ese tiempo, ok. Entonces, tuvimos la fortuna de, al amparo de eso, tener una gran libertad para movernos al grado tal que yo llegué a ir a La Romana, Luis Ramón Peña González, seminarista, y él ir a Conuco. Y nosotros nos movíamos en toda la zona y nunca levantamos sospecha porque éramos el grupo público que había estado hablando. Claro, claro. ¿Y cómo se da entonces esa situación de que usted va? Ya podemos ir entendiendo la conmoción que le causa la expedición del 59, como acaba de decir. ¿Cómo llega entonces, aunque yo lo debo asumir por el área de donde usted nació, llega el 14 de junio? Bueno, es que nosotros desarrollamos ese movimiento de resistencia al amparo de esa visión de que decíamos nosotros, y creando la unidad por la proximidad con Minerva, hacemos un encuentro con ella. Minerva en ese momento también estaba bajo el impulso de una agitación especial. Claro. Y ella cogió y dijo que se enfermó y salió de Montecristi para establecerse en Conuco. Y de ese modo Manolo venía todas las semanas disque a saber de su mujer y para irse conectando en el interior de Montecristi a Salcedo con la gente del movimiento. Y en ese encuentro con Minerva, compartiendo lo que nosotros somos, es que se plantea la necesidad de la unidad. Y nosotros somos parte del núcleo principal del 14 de junio en su comienzo. Y además ella pasó a ser, de hecho, nuestra tutora, porque estaban junto conmigo dos personajes. Ezequiel González era hijo de una tía de Minerva, de una hermana de Doña Echea, y estaba conmigo Pachico González, que era primo hermano de Ezequiel por los padres, y que era hermano de Pedrito González de Patria. Sí, sí. Nosotros éramos universitarios, vivíamos cercanos en el campo, y entonces éramos una unidad operativa en la promoción. Y eso para nosotros es una alegría casi deportiva, estar conspirando. En pocas palabras, ¿cómo definiría a cada hermana de las Mirabal? En pocas palabras. Patria era la mujer de las relaciones públicas, la fácil, la simpática, la cómoda. Su casa era el lugar donde nos reuníamos y ella era una persona inmensamente amable y dulce. María Teresa era la más joven, Sí. la más dura, la más ¿Sí? fijas en las cosas, y Minerva era la jefa, la de la experiencia. ¿Impregnaba esa autoridad? Sí, Que siempre se dice. Minerva tenía una calidad persuasiva por la cultura, por lo que había vivido, y se proyectaba sobre nosotros con una fuerza extraordinaria. Yo cuento una anécdota de ella. Yo voy a verla un día y la encuentro que tiene una bata puesta con los botones de las rodillas sueltos, y me ve que yo la miro y dice: me voy a quitar la ropa porque tú tienes que acostumbrarte a ver a la mujer no por ella, sino por lo que nosotros somos en este momento. Y se devolvió: no voy a cambiarme nada, tienes que acostumbrarte a tratar a las mujeres sin los ojos de la realidad inmediata. Wow. Así que te dice qué tipo de relación ella tenía con nosotros. Wow. Además, una mujer que me dice un día: ven, salgamos afuera al patio de su casa, al Sí, jardín, y comienza a recitarme el poema número 6 de Pablo Neruda. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con dilemas de amor sobre mí. El poema número 6, cuando Pablo Neruda era un actor perseguido porque era comunista, pero ella conocía
porque vivía en la frontera y en ahí todos sus poemas. Y fue capaz de introducirme de una forma que yo le recuerdo todavía, como yo escuché por primera vez un poema de Neruda. Entonces era también una matriz cultural, persuasiva. Sí, sí. Era un sector imponente y además su cultura que tenía. Qué bien. Vamos a hacer una breve pausa, don Fafa. Y luego de esa pausa vamos a entrar entonces en materia sobre la Guerra de Abril. Bien, don Fafa, ya hemos establecido el parámetro de su vida, donde nació el ambiente. ¿Cómo se crea, cómo se da la condición, para aquellos que no sepan, de la guerra, de la gesta o de la revolución de abril? Antes de eso quisiera saber, ¿cómo la definiría usted? ¿Guerra, revolución o gesta o revuelta? Una revuelta. Una revuelta. Pero una revuelta que se aproximaba a revolución porque estaba planteando la restauración de un gobierno que el pueblo se había dado, que tenía una constitución y un líder reconocido. La de profesor Bosch. Y ese fue el fondo del reclamo, retorno al poder de Bosch y la constitución con la que él llegó al poder. Esa fue la razón del proceso. ¿Cómo se da eso? Señores, la muerte de Trujillo abrió un proceso aquí. Sí. Y nosotros, los antitrujillistas que habíamos salido de la cárcel, que éramos los compañeros de Minerva, que esas 3 muertes de esas mujeres gravitaban en nosotros como una presión moral para uno seguir en el camino. Claro. Nos encontramos con que no teníamos formación y el 14 no pudo participar en las elecciones primeras con Bosch. Sí, es cierto. Fue Viriato Cívico, con los cívicos y la oligarquía de este país, y Bosch que vino. Ves que tiene a los izquierdistas de un lado y que tiene la aristocracia por otro, y en el fondo él apeló a una política que se tradujo en el borrón y cuenta nueva para acercarse a la herencia trujillista. Claro. Y ese fue el éxito de su logro. Además de su papel educativo todos los días que escuchábamos nosotros. Basado en eso, tumban a Bosch y lo que Bosch nos dejó fue una constitución que no pudo aplicarse, pero nos dejó la imagen de lo que era un gobierno distinto a la dictadura de la que nosotros veníamos. Militares seguidos a él, cuando lo tumban, siguieron entonces conspirando, y ahí es que está el papel de Fernández Domínguez. El coronel. Fernández Domínguez era hijo de un general vinculado al trujillismo y una macana, un asesino, Ludovino Fernández. Pero Francis Camaño era hijo de otro general trujillista, del señor Camaño, otro general, el general Camaño. Y los dos, sin embargo, por la relación que tenían en la jerarquía, eran personas muy vinculadas. Antes que usted diga ahí, y no me pierda la idea, ¿cómo se sentían ustedes? ¿Nunca hubo una duda, o ellos, frente a ustedes, de saber que eran hijos de trujillistas, de padres trujillistas en el ámbito militar? Entre ellos, ¿no había hacia usted una duda o de ustedes hacia ellos una duda? No, por el problema de cómo ocurrieron los factores de la alianza. El hecho cierto es que eso es lo que permite que Fernández Domínguez siga conspirando, reúna un equipo de 12 militares, lo sacan del país, pero los militares siguieron trabajando. Y sin él estar aquí es que se produce el incidente que hace que estalle la revolución o la revuelta. Y en ese marco, un sábado... ¿Sábado de qué fecha? 24 de abril, el sábado 24 de abril. Cae precisamente igual que este año. Sí, cae sábado. Ese sábado, 24 de abril, a la 1 o algo más de la tarde, yo estoy en la casa de mis tíos de la calle Caracas y tengo puesto radio comercial porque esa era la norma, la emisora más popular de esa época. Y nos sorprende el ritmo de la marsellesa que uno conocía. ¿Y qué pasa? Y sobre ese fondo de la marsellesa que aparece Peña Gómez a hacer el anuncio de que un campamento militar se había proclamado contra el gobierno reclamando el retorno de Bosch
y la vigencia de la Constitución. Y esa noticia fue un estremecimiento en toda la ciudad. Y en ese sentido del impacto de la información de que había un levantamiento, comenzaron en la tarde todo el mundo a buscar contacto, comunicación. El 14 de junio, en el que yo era parte de su dirección, estaba muy dividido. Los que habían ido a la Loma y los que no habíamos ido. Yo no estaba aquí cuando la guerrilla, yo estaba fuera del país. Por una discusión que tuve en cómo se organizaba Claro. Pero había entrado clandestinamente. Y el hecho de que nos ponemos de acuerdo entre nosotros para reunirnos por la mañana del domingo, porque frente a un hecho así teníamos que tener una presencia. Claro. Y eso se fortaleció cuando a medianoche la sirena de los bomberos sonó mucho tiempo, que la sirena era un arma de alarma en esa época. Sí, sí. Y era que don Danrito había aparecido a las 9 de la noche en la televisión sin saco, con una forma muy desvencijada, anunciando que le daba a los militares hasta por la mañana para abandonar su campamento y si no, para rendirse, y si no, lo iban a bombardear. Y eso generó que los militares se dijeran hay que salir de aquí. Y ellos son los que salen, llegan al Parque Independencia, hacen sonar las bocinas, las sirenas de los bomberos. Y cuando todo levantado por la mañana, hay una atmósfera de insubordinación en la ciudad. Y el 14 se reúne en su dirección, en medio de ese ambiente, de que los guardias llegaron al Parque Independencia, que estaba regado, de que el pleito estaba echado. Y entonces se plantea entre nosotros una cuestión. Éramos dos grupos, ninguno aceptaba que un grupo fuera representado militarmente por el otro. Y en esa tensión yo intervengo y digo, somos dos grupos. No es verdad que ninguno va a aceptar que el jefe militar sea del otro grupo. Estamos obligados a un hecho de poner corresponsables. Y los únicos corresponsables que podemos asumir eso somos los únicos amigos entre estos grupos, Juan Miguel Román y yo. Y eso terminó la discusión y Juan Miguel y yo salimos de ahí domingo de la mañana como los corresponsables militares del 14 de junio a comenzar a reunir a la gente, a movilizarlo y a buscar los policías que estaban más fácil. Yo recuerdo cómo nosotros fuimos 2 veces al cuartel de la policía de la Bolívar, de la Pasteur, creo que. Sí, sí. Buscando armas, asumo yo, ¿verdad? Y cogimos la policía, la dejamos, nos llevamos las armas, visitamos a 2 o 3 veteranos que uno sabía que tenían armas, fuimos a 2 casas comerciales que vendían armas y conseguimos una cierta unidad operativa primero. Y ese domingo fue para movernos, consolidarnos. Fuimos al palacio de visita. Y en el palacio encontramos que estaban detenidos don Danrito y los otros. Nosotros intentamos que un guardia metiera el fusil y que para uno rendirle cuenta a ellos, pero el guardia lo hizo fue encañonarme. El hecho cierto que fue un domingo activo de búsqueda. Y un avión vino y me trayó el patio del palacio y mató a un diputado de Higüey que estaba ahí afuera. Wow. Eso ya le dio un carácter que el lunes 26, ya había una situación militante de desahogo colectivo y se dieron algunos choques con patrullas policiales, se produjeron algunas, y nosotros nos establecimos en un local, en la José Gabriel García, calle esquina Estrelleta, la casa de una muchacha Vargas, de María Cela Vargas, que estaba ahí. Y ahí pusimos la dirección. Juan Miguel y yo nos establecimos ahí y organizamos entonces la relación con todos los otros grupos. Y así comenzó a consolidarse el 26. Y el 27 es el día decisivo de la batalla. En el puente. Pero sobre todo, ¿por qué se llega al puente? Exacto. Que es el problema. El embajador norteamericano no estaba en el país cuando el levantamiento. Y había llegado en la mañana del 27 o en la noche del 26. Y convocó al local de la embajada a Francis Camaño, a Montejarache, al que era el presidente provisional que habían puesto en ausencia de aquel diputado. Sí, sí, sí. Y a Peña Gómez. Y les dijo a todos ellos, ustedes perdieron. Yo llegué aquí, lo que puedo es mediar para que den un buen trato, pero ustedes perdieron, tienen que dejar las armas. El que había sido escogido como presidente provisional, lo que llegaba a voz, el diputado ese. Héctor García. Héctor no, era otro, un PRDista que era diputado.
Él se asiló, salió de ahí fue y se asiló. Y Peña Gómez también se asiló. Y cuando el embajador salió afuera, porque Francis no entró, se quedó fuera, Francis me contó que cuando el embajador vino y les dijo a ellos que había que aceptar su derrota, dice, yo me arremangué. Y mirando a él con mucha rabia, lo mandé a la mierda y le dije, los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y yo salí a morirme con honor para el puente el día 27. Y eso fue con Francis. Y como nosotros los católicos estábamos organizados, coincidimos entonces en la tarde del 27 en el puente. Y como en San Isidro sabían lo que había hecho la embajada, de pedirnos que nos entregáramos, creía que esto estaba a disposición de ellos. Y 12 tanques nosotros los vimos llegar para cruzar por el puente. Y las tropas de los constitucionalistas militares y de los civiles estábamos atrincherados en las calles paralelas. Y cuando ellos comenzaron a entrar, que no esperaban esa resistencia, pero yo creía que venían de robo porque los yanquis iban apaciguados, claro, nosotros pudimos liquidarle su infantería y apropiarnos de la mayor parte de los tanques. Yo creo que solo 2 pudieron regresar y devolverse. Y el impacto que produjo esa confrontación, que fue la más dura, con la que más muertos, porque venían a ver de ametrallar y nosotros ahí. Y el hecho de sentir que habíamos derrotado a la fuerza de San Isidro, nos dio un júbilo de que esa era una victoria. Claro. A prima noche salimos de ahí. Vamos a quedarnos en esa parte, don Fafa, que fue también el día crucial de la revolución, o uno de los más cruciales, y también donde la figura de Camaño se eleva ese 27 de abril. Ahí se consolida Camaño como el líder en esa operación. Correctamente. Vamos a ir a una pausa para seguir sobre ese ámbito. Hay un dato que antes de proseguir no podemos dejar pasar. Lo mencionamos en el segmento anterior. Y es sobre Molina Ureña. Él es quien asume momentáneamente, provisionalmente. Él era presidente de la Cámara de Diputados y a él lo nombraron presidente provisional hasta que llegara Bosch. Correctamente. Y ese es el que se asila en la embajada cuando el embajador le llama la atención. Correctamente. Es un dato que no podemos dejar pasar y que históricamente fue efímero, pero es bueno mencionarlo, porque es parte de la historia. Don Fafa, ¿cómo se da? Porque usted venía del entrenamiento en Cuba. Era de los pocos que tenía entrenamiento militar. No era conocido ni siquiera por nuestros compañeros, mi formación militar. Ajá. Eso me ayudó a poder ejercer esa función. Porque fue mi acción de respuesta, como esa de decir, no podemos prescindir de una dirección militar, pero con esta división no puede ser uno, tienen que ser 2. Pero 2 que se lleven muy bien, que somos Juan Miguel y yo. Y así que yo salgo sin tener apoyo local, pues yo estuve todo el tiempo fuera, había venido en diciembre, pero frente a ese hecho y esa situación hubo que aceptar que yo fuera con Juan Miguel, el jefe militar. Entiendo. O sea, usted por la experiencia ya asumida y la práctica. Por mi formación, yo pude salir de dar esa salida. La pregunta que iba era cómo consiguieron más armas, pero hay una pregunta que me quedó todavía en la duda. Y es, cuando yo le pregunté en el segmento anterior, sobre si no hubo un momento de duda con la participación del coronel Fernández Domínguez y Camaño, que venían del antitrujillismo con sus padres. ¿No hubo entre ustedes alguna situación? No hubo nunca duda, porque es que el vínculo surgió en los hechos. Nosotros no éramos unos socios de la conspiración. Es que explotada la conspiración, se produce esa identidad. Y lo que se da es una estrecha relación. Francis con nosotros tuvo, en mi caso, una relación de transparencia y de confianza. Y Fernández Domínguez y Juan Miguel, cuando Fernández Domínguez viene, lo que hacen es restaurar su juventud y su infancia. Y entre esa dirección militar y el 14 de junio se dio la más estrecha relación. Perfecto. Espontáneamente. Perfecto. Entonces, ¿cómo se da, don Fafa, la situación de poder conseguir más armas ante una situación donde no había mucha organización, fue algo rápido, pero el pueblo necesitaba armas? En el puente, el lunes como el martes, que fueron las 2 batallas, sí, yo llegué desarmado al puente y bajé del puente con un tanque y 8 policías, 8 guardias. ¿Usted en un tanque? Sí. Wow.
a un tanque con sus militares, yo lo persuadí, se fue conmigo, porque en el Palacio se logró un acuerdo para tratar, supuestamente, los militares en conexión con aquello, de que en 3 meses hacían elecciones, y vino un capitán con un tanque, y nosotros teníamos bloqueado el puente. Y al estar bloqueado, él se paró a explicarnos que habían hecho un acuerdo. Y no reboté, yo hice que no reboté, yo con un revólver que teníamos, me apuntara a un muchacho que tenía una guaguita con un micrófono para yo quitarle el micrófono. Y así yo le quito el micrófono y enfrento al capitán. Capitán, no hay salida militar para esto. Es el regreso a la constitucionalidad. Y él se para, rabioso. Y me dice que ya los militares se habían puesto de acuerdo y que no habían. Y yo el que hago es agitar a la gente y crearle una atmósfera de hostilidad, que él se apea y ahí mismo pierde su autoridad. Porque como perdió el control con esa división y él abandona eso, entonces nosotros logramos dar un salto descomunal en convencer a la unidad del tanque con lo que él andaba que se quedara con nosotros. Y se quedaron conmigo. Y así yo conseguí 8 guardias y un tanque yendo desarmado al puente. ¿Y cómo llega a la fortaleza? ¿Cómo se da el hecho de la fortaleza? No, la fortaleza es que el día 27, que fue el día de la victoria que creíamos nosotros que habíamos alcanzado sobre San Isidro, yo tenía una contradicción histórica con Francis, porque él era el jefe de los Cascos Blancos y yo el jefe de la propaganda del 14. Más de una vez tuvimos conflictos. Sí. Pero cuando vinimos en la noche del puente, con la conciencia de lo que había pasado, yo dije en el comando que teníamos nosotros, yo quiero ir a ver a Francis hoy. Y Francis se había establecido a media cuadra donde yo estaba. En la calle Belén, yo estaba en José Gabriel García. Entonces yo fui donde Francis. Cuando le dijeron, Francis, aquí está Fafa Tavera buscándote, lo conocíamos muy bien. Claro. Él estaba de espalda a la puerta porque no había luz y él se proyectaba su imagen por una lámpara de gas que había. Sí. Y cuando le dijeron eso, él se volteó y yo vi un plato esmaltado con yuca, con salchichón que estaba comiendo con la mano. Ajá. Entonces cuando vimos eso y nos encontramos sin decir palabras, nos abrazamos. Hoy nos acabamos con esto de gracia y comenzamos a celebrar. Y entonces él me dice ese día 27, nos quedan 2 problemas. El cuartel general de la policía que está sumiso, que no nos va a hacer resistencia, y la fortaleza que está aquí, me dice el 27. Mañana nos vemos. Coño, pero al otro día 28 se anuncia que los yanquis desembarcaron 500 soldados para el perímetro de la embajada. Y cuando nos vemos, dice, bueno, algunos combatientes comenzaron a buscar las armas para guardarlas. Otros a revisarse para no tener rastro de la marca de tener nada en el hombro. Creó pánico y parte de los reformistas salieron del combate que no querían pelear con los yanquis. Sí, porque ahí fue también la consigna de Lyndon B. Johnson de que era viniendo para evitar el comunismo. Sí, entonces eso nos dividió un poco. Claro. Pero nosotros nos reafirmamos en el hecho de que vamos a responderle a esta gente. Y ahí es que decidimos que el primer paso ya es la fortaleza. Yo creo que fue el 29, alguna gente habla del 30, pero para mí fue al otro día del 28. Que quedamos en que él iba a mandar una unidad militar a las 8 de la mañana y yo iba a ir con un grupo militar también del 14 para que junto ahí organizáramos la ofensiva. Esa decisión hace que realmente nos encontremos frente a la fortaleza. El representante de Camaño fue el coronel Lora Fernández. Lora Fernández. Y el jefe del 14 de junio fui yo. Y juntos los dos nos ponemos de acuerdo para ir, y venían los aviones y nos metrallaban, la gente se era dispersa, y él, el coronel, había llegado con un tanque, pero el tanque tenía de pilar, de artillero, a un cefa que tenían preso. Wow. Y cuando vino el desorden que nos metrallaron, el cefa también aprovechó y se fue, y el tanque se quedó con la puerta abierta ahí, en una repercusión muy negativa para todos nosotros. Wow. Y ahí es que yo digo, yo soy artillero, y yo voy y entro al tanque, y luego darle 2 cañonazos a la puerta, y se crea una situación totalmente distinta. Pero ahí cuando usted da el cañonazo, pasó algo que ustedes no esperaban.
con el estruendo No, pasaron cosas que en el segundo tiro que yo doy, cuando el muchacho me pega en el primero, afuera, Sí, tú no lo ves desde dentro. claro. Homero Hernández y Amaury Germán se subieron al tanque por afuera y se agarraron del cañón. Y cuando yo hago el disparo, oye, la repercusión lo lanzó yo contra la pared como si fueran dos. Wow. Yo sabía, oye, tú mataste. No, yo no sabía cómo era la cosa. El hecho que eso aceleró los dos trabucazos, aceleró entonces una ofensiva para ir por el Caribe a meterse por dentro. Y no encontramos resistencia interna. Los policías de la fortaleza no hicieron resistencia. Antes del tanque, nosotros hicimos 27 policías presos que salieron y se metieron en el rincón mexicano. Y cuando entramos, yo voy corriendo a la cárcel, sabiendo que ahí estaban los asesinos de la hermandad Mirabal a buscarlos. Y no los encontré. Y eso fue para mí. Encontramos a todos los policías que no tuvieron dificultad, no hubo muertos, fueron algunos heridos. Pero no encontré a los presos y siempre estuvo en mi cabeza. ¿Y qué diablo pasó? Después, antes de morir, Claudio Camaño me dijo, la noche anterior a la toma de la fortaleza, en el Estado Mayor se planteó la acción. Y entonces Montes Arache dijo, mañana los catorcistas entran ahí y van a matar a esa gente y no va a hacer mucho daño en imagen. Y negoció cómo sacarlo en la noche a ellos y ponerlo en libertad. Wow. Esa acción permitió entonces que dentro de las Fuerzas Armadas, era reciente la victoria, ellos no tenían estructura. Cuando se plantea qué hacer con los policías, yo tengo que asumir llevarme los 300 y pico de policías presos. Yeah. Y entonces los policías, hay filmaciones de ellos en la calle pasando. Y hago que me acompañe un asistente militar santiaguera, Piqui Lora, que había sido guerrillera y había estado en Cuba también, y que yo la conocí, tenía mucha confianza en su integridad. Y yo vine y me reuní con los policías, eso, ahí, con Piqui al lado. Le dije, yo conozco los derechos del prisionero en la guerra. Ustedes tienen con nosotros la capacidad de la comunicación, si vienen en visita, y para cualquier cuestión que ustedes necesiten. Pero yo le quiero decir a ustedes que esta mujer va a ser mi relevo, mi sustituta. Y adelante de ustedes le voy a dar una orden. Si a alguien de estos policías te falta respeto, fusílalo, porque la guerra no es un relajo. Ningún policía se equivocó con Piqui, esa mujercita. No, y con el carácter que tenía. Y ninguno tampoco ha encontrado nunca una queja de que le dieran un trato indebido. Qué bien. Y eso definió realmente a nivel interno la batalla, pues no nos llevamos, además de los 300 policías, como 400 armas de ahí. Fue el sitio mayor de acumulación. Rápidamente, porque el tiempo ya va finalizando, ¿qué le da término a la guerra de abril, a la revuelta? ¿Y qué reflexión le evoca? 26 años yo después. tenía, 26. pero ya había pasado por la 40, con 21, y había estado en el exilio y entrenando militarmente. Era joven, pero tenía una experiencia respetable para esa época. Además, nosotros éramos unos combatientes románticos, con toda la ilusión del éxito de la Revolución Cubana, de todo lo que pasaba. Y lo que estábamos pensando es llegar al poder para hacer un cambio en este país. Sin mucha formación, pero con mucho entusiasmo. ¿Y qué le dio término a la guerra de abril? ¿Cómo? ¿Qué le dio término a la guerra de abril? Bueno, rápidamente. A la guerra de abril le dio término el hecho de que nos cercaron, acabaron en la parte alta, reforzaron su control con los derrotados hombres del CEFA, lo reconstruyeron y consiguieron a nivel internacional traer aquí a García Godoy, que se hizo muy contacto con nosotros. Balaguer vino en plena campaña y se metió para también las elecciones ahí. del 66. Entonces los norteamericanos buscaron una solución. No podían masacrarnos porque era un crimen demasiado grande si ellos nos hubiesen fajado. Nos utilizaron, pero no pudieron doblegarnos y tuvieron que negociar. Y la negociación fue aceptar que García Godoy fuera presidente provisional para que se organizara con él elecciones en lo que se resolviera el problema. Así terminó la guerra. Y ya esa es otra etapa. Claro. ¿Y qué reflexión final tiene Fafa para nosotros? Toda esa parte de su vida. Yo creo una cosa. Después de la independencia y la restauración, el acto de masa y de más significación de la historia dominicana fue la Guerra de Abril. Y dos,
sentó una base que está pendiente. Fue la aspiración de tener una constitución que reflejara los deseos de la gente y un dirigente escogido por el pueblo. Todavía hemos tenido problemas, porque en definitiva el sentido del Estado Dominicano es la concentración del poder, es el autoritarismo, y eso no ha sido vencido. Alcanzó el mayor nivel con Trujillo y el espíritu de Trujillo está pendiente en todos los políticos que piensan que la política es para usted ejercer la autoridad en función suyo. Ahora con Abinader tenemos el cambio que viene, con un programa que no se ha publicado todavía, que es donde se sienta la base para superar esta herencia, pero que estamos obligados a saber que esto hay que rehacerlo. Por eso en ese programa de Abinader está la aspiración suprema, que es refundar el Estado, basado en la transparencia, en el ejercicio de su legitimidad y en una práctica democrática. En un minuto, don Fafa, Lora Fernández murió en Santiago, en el Matún. ¿Fue correcta haber ido al recordatorio de Tomás Fernández? ¿Fue una decisión correcta? ¿O fue arriesgada? Yo creo que fue una acción que expresaba la unidad que se mantenía y el convencimiento de que éramos inderrotables. No nos doblegamos a lo que nos impusieron la salida de los norteamericanos. E incluso la muerte de él ayudó mucho a crear la conciencia contra los asesinos a los que nos habíamos enfrentado nosotros. Y probó también, porque el coronel Lora Fernández era un caballero, no parecía un guardia, era un hombre muy decente, muy de todo. Tenía el respeto de todos nosotros, era un hombre muy querido. Don Fafa, agradecido del tiempo dedicado a nosotros y mi admiración y respeto, así como de todo el equipo, por su trayectoria de vida. Salúdame a tu padre. Así será. Y me alegro de este encuentro, pues yo sé lo que cree en la juventud. Ustedes son los que tienen la bandera de la renovación que nosotros practicamos, pero que no hemos visto llegar. Gracias, don Fafa. Bien, llegamos a la parte final de este encuentro con Jordi de esta noche, esperando que les haya sido de su agrado lo presentado en la misma y que la semana que viene nos acompañen ya en un nuevo mes y tenemos muchas cosas interesantes con todo el equipo para todos ustedes. Vean todas las redes sociales que hemos expuesto para que puedan escribirnos o puedan contactarnos y la pasen muy bien en esta noche. Cuídense mucho y buenas noches.